¿Raviolis fritos? Joder con el gordaco, diréis, parece que sigue a dieta. Pues sí, chavales, estoy medio a dieta porque estoy mazo de gordo y no debería hacer esta guarrada, pero es que he visto por ahí la receta y no me he podido resistir. Y hoy en la cocina directo al paladar tenemos raviolis fritos. Los raviolis fritos suenan a invento moderno de algún adolescente descerebrado para presumir en TikTok, pero en realidad estamos ante un bocado muy antiguo, que surgió en la década de los años 40 del pasado siglo en San Luis, Missouri. En concreto, era un aperitivo típico de los italianos de la ciudad, del barrio de The Hill, eso cuentan al menos en el Washington Post. Desde entonces se han extendido por todo Estados Unidos y es un bocado muy popular de los restaurantes italoamericanos. Originalmente, claro está, los emigrantes italianos en América hacían los raviolis frescos y luego los freían. Hoy nadie hace esto, solo en algunos restaurantes muy top. Normalmente se compran los raviolis frescos de la sección de refrigerados del supermercado, se rebozan y se fríen, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Para hacer esta receta he escogido dos tipos de raviolis frescos distintos de la sección de refrigerado del supermercado, uno de calabaza y queso y otro de ricota y espinaca, pero podéis hacerlos con el sabor que más os guste. De hecho, lo suyo es ir probando sabores. Como normalmente además estos raviolis tienen el mismo tiempo de cocinado, podemos mezclar varios sabores, que es un poco lo divertido de este plato. Eso sí, hay que tener una cosa en cuenta, no hay que cocer previamente los raviolis, directamente los vamos a empanar y luego freírlos. Como son ya raviolis frescos, en realidad están precocinados, se van a acabar de hacer en la fritura. Ahora vamos a preparar el pan rallado. Lo ideal es usar un pan rallado de tipo panko, que muchas veces también se vende como pan rallado especial crujiente, que es este que es como más liviano, que va a quedar mejor para esta receta. Aquí tenemos el pan y lo que vamos a hacer también para darle un poquito de sabor es rallar un poco de queso. Puede ser pecorino romano, grana padano, parmesano, el que más os guste y el que os apetezca comprar según vuestro presupuesto, claro. Ya sabéis que a mí el queso me flipa, o sea que voy a echar cantidades ingentes. Bueno, yo creo que está bien. Vamos a removerlo. Que se mezcle bien el pan con el queso. Vamos a echar también bien de pimienta negra. Y le vamos a echar también un poquito de ajo en polvo. Aquí podéis aderezar un poco como queráis el pan rallado. También se puede echar, por ejemplo, cayena molida. Lo que queráis en función de vuestros gustos para darle sabor. Un poco de pimentón también puede que le venga bien. Pero bueno, vamos a seguir esta receta que, como os digo, es la que sale en el Washington Post, es en la que nos hemos basado, aunque hay muchas versiones. Aquí tenemos huevo batido, un par de huevos batidos, hemos echado un poquito de sal también, por supuesto, y ahora lo que vamos a hacer es pasar los raviolis por huevo, luego por pan rallado y lo vamos a colocar en una bandeja. ¿Por qué en una bandeja? Porque es muy importante en esta receta que antes de freír los raviolis estén un ratito en el congelador para que empaquen, porque si no se van a deshacer por completo. Con dejar los 15 minutos en el congelador basta, pero podemos hacer todo esto el día anterior y dejarlos congelados o muchos días antes, porque aguantan bastante tiempo en el congelador y ya solo tendríamos que freírlos al sacarlos. Y nada, vamos al lío. Esto no tiene ningún misterio. Ravioli a huevo, dejamos que escurra más o menos el exceso y ahora presionamos bien por ambas caras. Es importante el panko que presionemos, sin apretar a saco, pero bastante. Y los vamos colocando en la bandeja. Una vez que hemos llegado a tener la primera capa, vamos a poner un poco de papel sulfurizado, papel de horno, para que no se peguen. Y seguimos poniendo, no hace falta que solo estén en una capa. Y seguimos empanando. Esta receta, como veis, no tiene cantidades exactas. Podéis hacer los raviolis que os dé la gana. Nosotros hemos hecho pues, un poquito de cada paquete, pero el rollo es rebozarlos todos igual. No tiene mayor misterio. Y luego freír por tandas, claro. No echarlos todos a la vez, pero eso ahora os cuento. Pues ya está, hemos acabado los que teníamos pensados y ahora lo que vamos a hacer es meter la bandeja en el congelador. Voy a taparla con un poquito de film, con papel de aluminio también, ¿vale? Vamos. Y al congelador. Ahora, como os decía, esperamos 15 minutos, voy a recoger todo esto, nos damos una cervecita y enseguida podemos seguir con la receta. Como me gustan las esperas en los cocinados. Bueno, en lo que me termina la cerveza, están fríos ya nuestros raviolis, vamos a sacarlos del congelador y nada, ahora lo que tenemos es que freír por tandas, sin echar demasiados para que no baje demasiado la temperatura del aceite. Esto está perfecto y al lío. Los raviolis se están haciendo por dentro, se van a hinchar y cuando vemos que están bien dorados es el momento de sacarlos. Realmente es como 2 o 3 minutos o así y los vamos colocando en papel absorbente. Estamos ya friendo los últimos raviolis, es importante este plato servirlo nada más hecho, porque si no se queda un poco seco, y lo vamos a acompañar de una salsa de tomate, que es como se acompaña normalmente, una salsa de tomate, una salsa marinara, aunque bueno, podéis un poco probar la salsa que os guste, ¿eh? Pues hasta aquí nuestros raviolis fritos, la verdad es que es una guarrindongada como Dios manda, que diría David de Jorge, pero me voy a zampar uno ahora mismo. Cuando te comes esto sabes que no es saludable, pero está buenísimo. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. La verdad es que no fallan, lo vais a repetir. No vais a poder no hacerlo aunque estéis a dieta. Estoy fastidiando.
el tema de adelgazar. Pero bueno, os fastidiáis, podéis ver otro programa de Colas Healthies. ¡Hala! ¡Hasta la vista!